Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Journal Club organizado por el Hospital Universitario de Exeus en la colaboración de Cooper Surgical. Yo soy Emilio Gómez y voy a ser el moderador de este seminario, cosa que agradezco profundamente a tanto a Exeus como a Cooper. Bueno, una cosa para empezar, por favor, todo el mundo que tenga apagado el micrófono, y así no entran ruidos extraños durante las presentaciones. Vamos a tener dos presentaciones. Tenemos dos ponentes de lujo, la doctora Mónica Parriego y Gemma Arroyo, que como supongo que casi todo el mundo sabe, son miembros destacados del equipo de embriólogas del Hospital Universitario de Exeus, y nos van a hacer un resumen de los artículos que ellas han considerado más interesantes que de los que se han publicado en el 2021. En primer lugar, nos hablará Gemma Arroyo, que es máster en Biología Celular y doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona y es embrióloga acreditada por la ESRE. Y en la actualidad es la corresponsable del Laboratorio de Fecundación In Vitro del Hospital Universitario de Exeus. Ha sido miembro de grupos de interés de ASEVIR y de la SED y en este momento es Senior Deputy del Grupo de Interés de Embriología de la ESRE. Y es autora de numerosos artículos y publicaciones en congresos. Posteriormente, Mónica Parriego nos seguirá repasando estos artículos. Mónica es doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona y embrióloga clínica senior, también acreditada por la ESRE, y especialista en diagnóstico genético preimplantacional. Y actualmente es la responsable de los laboratorios de reproducción asistida del Hospital Universitario de Exeus. Y la presidenta del Grupo de Interés en Embriología del International Society for In Vitro Fertilization. También es autora y ha presentado muchos artículos en revistas y en congresos. Pues sin más, vamos a empezar con lo que realmente importa, ¿vale? Gemma, cuando quieras. Gemma, perdón. Gracias, Emilio, por esta presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Cooper Surgical la organización de esta webinar. Es un formato que nos parece interesante. Agradecer también a Emilio Gómez que haya querido moderar esta sesión. Y sin más preámbulo voy a empezar con mi presentación. Bueno, hemos elegido, el formato que nos ha parecido interesante ha sido elegir artículos que se han publicado durante este año, 2021, artículos que nos puedan generar debate, sorpresa o que simplemente nos parezcan que tienen cosas a aportar a lo que conocíamos hasta ahora. El primer artículo que hemos seleccionado ha sido la aplicación del ICSI frente a la inseminación convencional en pacientes de edad avanzada. Es un artículo que fue publicado por Jazz y colaboradores. El objetivo es evaluar el ICSI en los ciclos en los que no hay un factor masculino asociado en mujeres mayores o iguales a 39 años. Los parámetros seminales del grupo participante al estudio eran normales, con un volumen de 1,5 mililitros como mínimo, una concentración mayor de 15 millones por mililitro, un buen porcentaje de móviles y un buen porcentaje de formas normales. Se incluyeron 60 pacientes en este estudio, con una media de edad, como veis, de 41,1%. Se randomizaba los ovocitos por ovario. El ovario derecho era destinado a ICSI o a convencional y el otro ovario a la otra técnica. Y se hacía de forma aleatoria. Se excluyeron pacientes que tenían un ciclo anterior con menos de un 50% de fecundación y siempre se realizó transfer de embriones en estado de división, en día 3. Congelado o en fresco. La variable principal a valorar en la tasa de fecundación. También se analizaba el número de embriones conseguido, el número de embriones de buena calidad y los embriones de muy buena calidad, así como la tasa de embarazo clínico. Como podéis ver en esta tabla de resultados, no había diferencias ni en cuanto a los porcentajes a la tasa de fecundación, ni en cuanto a los embriones de buena calidad, ni a los embriones disponibles. Vale la pena destacar que se transfirieron entre 1 y 2 embriones, esto no está muy bien reflejado en el artículo, y que en la mayoría de los casos se transfirieron embriones de ICSI y en
Bien, y en la mitad de los en la mayoría de los casos se transfirieron embriones tanto de ICSI como de convencional, o sea que la combinada parecía también una buena opción. La tasa de embarazo clínico acumulada por ciclo fue de un 38% y la final de un 30%. En la discusión es interesante que valoran el hecho de que a pesar de que tienen un poquito más de tasa de fecundación en el grupo de IVF, hay como una tendencia a una mayor fecundación. En inseminación convencional inseminan todos los ovocitos disponibles, inseminan también los ovocitos metafase 1. Esto sería un punto que me ha parecido interesante de cara a incluir igual en la discusión, ¿no? A ver qué estamos haciendo nosotros y qué pensáis de ello. En relación a este artículo hay un comentario, se publica un comentario al mes siguiente en el que se recuerda que vamos tendiendo todos al mayor uso de ICSI. De hecho, el registro de la ESRE que os presento aquí de datos del 2016, que fue también publicado en el 2020, mostraba una tendencia a la alta de esta técnica de inseminación. Y se comenta en este artículo también que a pesar de que se hace tanto ICSI, si tomáramos los casos en los que realmente no hay un factor masculino asociado, solamente evitaríamos un fallo de fecundación total en 1 de cada 33 parejas. Esto es un punto que me ha parecido interesante a destacar. Para abrir discusión tenemos argumentos anti-fecundación convencional, como este posible fallo de fecundación, el hecho de que mantener los ovocitos en la placa de cultivo, estos ovocitos con sus cúmulos generan más radicales libres de oxígeno, que hay un gasto metabólico de este medio de cultivo, que no haces una selección de los embriones, de los espermatozoides que penetran este óvulo, no evitas la teratozoospermia, aunque de una manera natural también se evitaría, y tampoco evitas la polispermia. En cuanto a los argumentos anti-ICSI, implica un mayor coste económico, esto lo sabemos bien todo, una mayor manipulación. A veces es una manipulación innecesaria que te planteas si realmente le estás haciendo un favor a la pareja. Luego también hay un riesgo de alteraciones congénitas debidas a la técnica, bien por los gametos que estamos utilizando y otras veces simplemente por la técnica. Y también me ha parecido interesante añadir este trabajo de María Cruz y colaboradores en el 2013, en el que vieron que no había diferencias en cuanto a los tiempos de división embrionaria, en cuanto a timelapse, respecto a la fecundación in vitro convencional o por ICSI. Y, sorprendentemente, tampoco había diferencias en cuanto al número de embriones que se dividían de una forma directa respecto a ninguna de las dos técnicas. Este sería el primer artículo. El segundo artículo que me ha parecido también interesante plantear aquí es que este trabajo en el que se hace un seguimiento de los embriones de 0 pronúcleos y de 1 pronúcleo que tenemos tras una fecundación en ICSI o en convencional. Los de 1 núcleo serían todos los inseminados de forma convencional y los de 0 pronúcleos, algunos de ICSI y algunos de FIP convencional. Cabe decir, y obviamente, que este grupo no trabaja con timelapse. Bien, pues estos embriones lo que hacen es llevarlos a cultivo hasta blasto. Y aquí analizan los resultados transfiriendo los blastocistos desvitrificados. En cuanto a resultados, la tasa de llegada a blasto es muy baja. De los de ningún pronúcleo es de un 0% y de los de un pronúcleo es de un 6%. Y en cuanto a las diferencias de las outcomes neonatales, en los de 0 pronúcleos no hay ninguna diferencia ni en cuanto a tasa de embarazo ni en cuanto a tasa de aborto. Sí hay un mayor peso del niño nacido. Y en cuanto a los embriones que vienen de un pronúcleo de IVF convencional, lo que sí encuentran es que hay una mayor tasa de aborto y, como consecuencia, una menor tasa de niño nacido. Con lo cual, discuten que hay que priorizar siempre los blastos que vienen de 2 pronúcleos, 2 CPs, y tener en cuenta que transferirlos de un pronúcleo aumentará la de aborto y disminuirá la de nacido vivo, y
los de 0 pronúcleos tendrán un mayor de niño al nacer. Sale también una carta comentando este punto y dice que bueno, vale la pena volver a valorar el momento de la fertilización. Saber que los embriones que vienen de 0 pronúcleos y de 1 pronúcleo acabarán en muchos casos dando lugar a embriones no aptos. Y bueno, simplemente pues si acabamos congelando un embrión de 1 pronúcleo, pues tendríamos que dar el consejo genético a los progenitores, a los padres, porque como todos sabemos puede ser que este origen venga por una posible disomía uniparental, con lo cual habría que avisarles. Otro artículo que me ha parecido interesante, cambiando de tema, dejando ya lo que es la embriología, sino ahora nos vamos al cultivo, sería este artículo de Enric Mestras y sus compañeros de EmbryoTools, en el que miran los factores que influencian a la osmolaridad del medio. Miran la composición del medio de cultivo, uno rico en aminoácidos y otro mucho más sencillo, la suplementación de este medio con proteína o no, el volumen del aceite mineral que cubre las placas, la humedad del incubador, el tipo de placa y el tipo de incubador. En cuanto a resultados, vemos que la composición del medio de cultivo sí afecta a la evaporación, con lo cual cambia la osmolaridad y esto hace que el balance hídrico de este embrión se vea comprometido. Parece que igual los embriones el medio que no está tan suplementado aguanta mejor estos cambios de osmolaridad que el que ya viene muy suplementado. En cuanto a la suplementación propiamente del medio con proteína, esto no afecta la evaporación del medio de cultivo, aunque sí que remarcan que es importante siempre preparar las placas en buenas condiciones y estas condiciones, como ya sabéis, son en frío. En cuanto al volumen de aceite mineral, hacen las pruebas con un aceite no denso. Veían que de esta manera argumentan que veremos los cambios en la osmolaridad de una manera pues más drástica y efectivamente ven cambios tanto cambiando el volumen en la placa de Petri como cuando utilizan plaquitas de 5 pocillos. En cuanto a la humedad del incubador, como ya sabemos, efectivamente afecta a la evaporación. Y en cuanto al tipo de placa, y aquí me ha parecido muy interesante que hacen una serie de experimentos muy ingeniosos y uno de ellos es cambiar una placa preparada para un incubador time-lapse y ponerla en otro incubador para el que no está preparada. Y ven que realmente el diseño de la placa es muy importante, con lo cual hay que tener en cuenta esto en nuestro manejo diario de incubadores. Y el tipo de incubador. Como ya sabéis, los que tienen cámaras más pequeñas, pues igual recuperan más que los que tienen cámaras pues, más grandes. Y esto también afecta de manera diferente a la evaporación. En último lugar, la calidad de los embriones en día 7, después de refrescar el medio en día 6 o no. Este trabajo también me ha parecido interesante un poco para abrir el debate sobre si hay que seguir cultivando los embriones hasta día 7 o realmente no vale la pena. Y si lo hacemos, si debemos tomar medidas al respecto o no, para saber si realmente los estamos ayudando o no a estos embriones. Incluyen 200 pacientes, es un trabajo prospectivo randomizado que incluye tanto ciclos de diagnóstico genético preimplantacional como no. En todos los casos refrescan los medios de cultivo en día 3 y solamente en algunos, lo que randomizan son los embriones en los que refrescan el cultivo del medio en día 6. ¿Y qué vemos? Vemos que hay diferencias en cuanto a... No hay diferencias en cuanto al refrescar el medio o no en día 6 en cuanto al número de embriones en día 7 que tenemos disponibles, pero cuando analizan este cambio en función de la edad de la paciente, ven que en pacientes mayores de 40 años, el refrescar el medio, el manipularlos, el sacarlos del incubador para hacerles este cambio en día 6, todavía les va peor.
Con lo cual parece interesante y sorprendente que a estas pacientes, que son igual las pacientes que tendrían embriones un poco más comprometidos en ese momento, este cambio no les ayuda. Esto es algo a tener en cuenta y que creo que realmente pues, nos puede ayudar dentro de nuestro manejo diario. Con lo cual, a modo de conclusión, después de pasar tan rápidamente por estos 4 artículos, me gustaría remarcar que parece que el ICSI en la edad avanzada de la mujer y sin que haya un factor masculino asociado no está indicado, que hay que tener en cuenta cuando hacemos inseminación convencional con los embriones y no tenemos el timelapse, los embriones que hemos valorado que vienen de ningún pronúcleo, 2 corpúsculos polares, porque hay epigenética que tiene influencia en el peso del niño nacido. En cuanto a los embriones de un pronúcleo, 2 corpúsculos que vienen de FIP convencional, da mayores tasas de aborto, con lo cual menos de niño nacido en casa. Pasando a las condiciones de cultivo en cuanto a la osmolaridad, a la evaporación del medio, suplementar el medio de cultivo con proteína no va asociado a que el medio evapore más o menos, pero sí que hay influencia de muchos factores, tanto la composición de este medio de cultivo como el volumen de aceite mineral que tenemos en cuenta, y aquí querría remarcar que también depende del tipo de placa utilizado, la humedad del incubador, el tipo de incubador y el tipo de placa. En cuanto a refrescar el medio de cultivo en día 6 para así conseguir mayor número de embriones disponibles, embriones que lleguen a día 7, no mejora el número de embriones biopsiables o criopreservables al final del ciclo de la paciente, y en mujeres mayores de 40 años esto todavía les empeora el resultado. Y hasta aquí estaría mi presentación. Os animo a hacer preguntas en el chat. Muy bien. Gracias, Gemma. Bueno, Mónica, tu turno. Como ha dicho Gemma, por favor, las preguntas que tengáis, ir poniéndolas en el chat y luego haremos una selección. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida. Las siguientes publicaciones que hemos pensado que podían ser interesantes y que queríamos compartir con vosotros. Y las 2 primeras son en relación a la fragmentación del DNA espermático. Sabemos que la evaluación de la fragmentación del DNA espermático es un tema controvertido y, de hecho, la ASRM recomienda que esta evaluación no debería formar parte de la evaluación inicial de infertilidad, ya que realmente no se tiene un conocimiento claro sobre el impacto de valores elevados de fragmentación del DNA espermático y resultados tras técnicas de reproducción asistida. En realidad, uno de los principales problemas en que nos encontramos cuando miramos los distintos papers que hay publicados es que hay una falta de estandarización, es decir, hay muchos test disponibles, hay distintos umbrales para considerar que una muestra es patológica o no, hay variaciones interindividuales e intraindividuales, las poblaciones de estudio de los distintos trabajos publicados son muy heterogéneas, de manera que las comparaciones entre trabajos se hacen muy, muy complicadas. El primer trabajo que os traigo es publicado en el Journal Assisted Reproduction and Genetics de este año, y es la comparación de los niveles de fragmentación del DNA espermático tras una abstinencia de 3 días en comparación con una abstinencia de 3 horas. Sabemos que la abstinencia sexual tiene una influencia en los parámetros espermáticos, ¿vale? Y la Organización Mundial de la Salud considera que para tener en cuenta, para hacer una evaluación seminal, el periodo de abstinencia tiene que estar entre 2 y 7 días, si bien es cierto que según ESHRE los días varían entre 3 y 4. Pero realmente lo que se plantean los autores es si existe una evidencia científica clara
que apoye que una abstinencia prolongada mejore los resultados tras técnicas de reproducción asistida. Haciendo una revisión de lo publicado, ellos ya saben, los autores, que a mayor abstinencia tenemos un mayor volumen seminal y una mayor concentración total de espermatozoides, pero parece que los resultados publicados hasta el momento indican que la movilidad es un poco inferior a mayor abstinencia, y se preguntan si la viabilidad también es menor. No hay datos claros al respecto. Sabemos que en el epidídimo hay una maduración y un almacenamiento de los espermatozoides, y que allí estos espermatozoides están expuestos a altas concentraciones de especies reactivas de oxígeno, y que estas especies realmente son necesarias para que se produzca la maduración, para que aumente la movilidad y para que haya una capacidad fecundante del espermatozoide. Si bien una exposición demasiado alta podría implicar pues, un aumento del estrés oxidativo y causar roturas en el DNA. Y parece que esta exposición elevada a ROS pues sería la principal causa de una fragmentación del DNA aumentada. Ellos, los autores, se preguntan si podrían reducir una exposición a ROS para mejorar los niveles de fragmentación espermática, reduciendo el tiempo de abstinencia sexual. Por lo tanto, el objetivo es comparar los niveles de fragmentación en una cohorte de individuos, en una misma cohorte, tras una abstinencia sexual de 3 días versus una abstinencia sexual de 3 horas. Al final, incluyen 102 hombres, miembros de una pareja que consultó por infertilidad en este periodo de estudio, y excluyeron, aquí veis los criterios de exclusión: azoospermias o oligozoospermias severas, o una imposibilidad de obtener una segunda muestra a las 3 horas, y se evaluó la fragmentación del DNA espermático por SDC, y se valoró también los parámetros seminales habituales. ¿Qué vieron? Pues estos señores tenían una edad media de 41 años, un rango entre 29 y 65, y lo que vieron es que hubo una disminución global de la fragmentación del DNA espermático con una abstinencia corta. Fijaos que pasan de una fragmentación del DNA espermático del 34,6% a una fragmentación del 23,7%. ¿Vale? En cuanto a la calidad de la muestra espermática, pues como ya se conocía, hay una disminución del volumen y una disminución de la concentración, no hay cambios en la movilidad, y los autores lo que comentan es que en ningún caso la calidad de la muestra condicionó cambiar la técnica utilizada. Lo que también me ha parecido relevante es que del grupo de pacientes con una fragmentación del DNA inicial patológica, que eran 49 pacientes, un 55% de ellos mejoraron los niveles de fragmentación del DNA, pasando a niveles normales de fragmentación del DNA tras una abstinencia corta. ¿Vale? Hubo 6 pacientes en los que la fragmentación empeoró con abstinencia corta, si bien todos estos pacientes mantuvieron su diagnóstico inicial de patológico o de no patológico. Luego intentaron ver los autores si había algún factor que nos ayudara a predecir si habría o no mejoría en una abstinencia corta, ¿vale? Y compararon los pacientes con baja mejora versus los pacientes con una alta mejoría con la abstinencia corta. Y lo que ellos vieron fue que realmente los pacientes que más mejoría ofrecían, ¿vale?, eran los pacientes más jóvenes y aquellos pacientes que tomaban antioxidantes. Por lo tanto, y como conclusión, los autores dicen que los niveles de fragmentación mejoran con la reducción de la abstinencia de 3 días a 3 horas, que un porcentaje importante de los pacientes con una fragmentación patológica inicial mejoran a niveles normales con una segunda eyaculación, que los cambios en la calidad espermática observados entre las 2 muestras no son clínicamente relevantes,
y que los hombres más jóvenes y los que toman suplementos nutricionales son los que tienen mayor probabilidad de mejoras significativas en la fragmentación del DNA espermático. También en relación a este tema, he querido traer este artículo en el que el objetivo del estudio es establecer si los niveles de fragmentación espermático de una muestra seminal son representativos de los niveles de fragmentación del DNA de los espermatozoides de esas muestras seleccionados para ICSI. Lo que hacen los autores es coger 23 muestras de pacientes infértiles, son pacientes que tienen parejas de mujeres sin patología conocida, con una abstinencia sexual de 3-4 días, excluyen hombres con varicocele, con alteraciones hormonales, con infecciones genitourinarias, con cariotipos alterados o con alteraciones espermáticas severas. Y luego de estos 23 pacientes hacen 2 subgrupos, uno con parejas sin embarazos previos, ya sean naturales o tras la aplicación de técnicas de reproducción asistida, y otro grupo con parejas con más de un aborto. Lo que hacen los autores es evaluar los niveles de fragmentación espermática en una muestra sin tratar, en la misma muestra tras la realización de un SWIMAP y finalmente en esa misma muestra en los espermatozoides que serían seleccionados para una microinyección espermática. Estas 23 muestras en estas 3 etapas se evalúan también mediante 3 técnicas distintas. La fragmentación se evalúa, por un lado, por COMET, mediante COMET, que nos permite distinguir entre las roturas de cadena sencilla y las roturas de cadena doble. Las mismas muestras se analizan también por SDC y, finalmente, las mismas muestras se analizan mediante túnel. Ellos lo que hacen es, a partir de una muestra, separan 2 alícuotas, una la utilizan directamente para hacer el análisis de la fragmentación espermática en la muestra, la otra le hacen un SWIMAP, a partir de este SWIMAP hacen el análisis de las muestras tras SWIMAP y finalmente de este SWIMAP cogen un microlitro de esta muestra en PVP y seleccionan unos cuantos espermatozoides que por movilidad y por morfología los embriólogos hubieran seleccionado para realizar una microinyección espermática. Y finalmente, en este gráfico podemos ver los resultados obtenidos. En la primera gráfica vemos los porcentajes de fragmentación. Fijaos que los colores representan el tipo de muestra analizada, es decir, las muestras analizadas directamente del eyaculado, las muestras analizadas tras SWIMAP o los espermatozoides analizados por selección mediante ICSI, ¿vale? Y lo que vemos es que las 2 técnicas que analizan niveles de fragmentación total, es decir, SDC y túnel, detectan que hay una disminución creciente de los niveles de fragmentación del DNA espermático. Es decir, las muestras analizadas directamente presentan mayor fragmentación que las muestras tras SWIMAP y estas presentan unos porcentajes de fragmentación superiores que las muestras de los espermatozoides seleccionados para microinyección espermática. Y esto es así, tanto cuando se realiza la evaluación mediante SDC como por túnel. Cuando miramos los resultados del COMET, vemos que mientras el COMET neutral, que es el que analiza las roturas de cadena doble, no muestra ninguna diferencia entre las muestras de los distintos procesados, no vemos diferencias en los niveles de fragmentación de cadena doble entre las 3 muestras, sí que vemos unas diferencias importantes cuando analizan las roturas de cadena sencilla. En la otra gráfica, lo que podemos ver son los resultados en función del subgrupo analizado, es decir, comparan los resultados de fragmentación entre el grupo de no embarazo o el grupo de abortos de repetición. Y lo que se ve es que cuando analizan los niveles de fragmentación total, no existen diferencias en el porcentaje de fragmentación en los niveles de fragmentación total, pero cuando podemos distinguir entre los 2 tipos de fragmentación, vemos que
mientras que las pacientes que no consiguen embarazo, las pacientes que presentan abortos de repetición tienen un elevado porcentaje, un porcentaje superior de fragmentación de cadena doble, los pacientes que no consiguen quedar gestantes, lo que tienen es una fragmentación de cadenas sencillas superior a los otros pacientes. Por lo tanto, y como conclusiones, los autores postulan que los espermatozoides seleccionados mediante ICSI presentan una reducción de las roturas de cadena sencilla en comparación con las muestras de SWIMAP y estas en comparación con las de eyaculado. A diferencia, estas técnicas de procesado no reducen los valores de roturas de cadena doble. Los pacientes del grupo no embarazo presentan un porcentaje superior de roturas de cadena sencilla en comparación al grupo de aborto. Por tanto, hombres infértiles con alta fragmentación con altas roturas en la cadena sencilla, la recomendación sería realizar microinyección espermática. Y por último, que el riesgo de aborto está incrementado en los pacientes con valores elevados de fragmentación de cadena doble. Que por tanto deberíamos considerar métodos alternativos para reducir la de cadena doble. Cambiando de tema, pasamos al tema del mosaicismo, que es otro tema pues, que puede ser de interés en cuanto a las decisiones a tomar en cuanto nos encontramos embriones mosaico tras la realización de un DGP para screening de aneuploidías. No hace falta que os recuerde que los embriones mosaico son aquellos que presentan 2 o más líneas celulares en un mismo embrión y que estos embriones mosaico vienen generados por errores mitóticos. Sabemos que las técnicas diagnósticas actuales, básicamente estamos hablando de secuenciación masiva, son técnicas muy sensibles y que a partir del 20% de células anormales ya somos capaces de detectar mosaicismo. Y por lo tanto, y esto lo que nos está pasando es que estamos detectando pues, todos estos embriones con un cierto porcentaje de células anormales y esto resulta un problema al momento de asesorar a nuestros pacientes. Es verdad que, sobre todo, porque los datos que hay hasta el momento disponibles tras la transferencia de embriones mosaico pues son limitados y por eso tenemos que ser prudentes, ¿no?, al momento de hacer estos asesoramientos. El objetivo del estudio que os presento ahora es determinar el efecto del tipo de mosaicismo observado y de la proporción de células aneuploides en los resultados clínicos basados en 1000 transferencias de blastocistos mosaicos. Este estudio es un estudio multicéntrico en el que se realizó biopsia de blastocisto, fueron un análisis cromosómico utilizando NGS y siempre utilizando la misma plataforma y en todos casos la transferencia se hizo de manera diferida. Se trata de transferencia de 1000 embriones diagnosticados todos como mosaico y con un rango de mosaicismo que iba del 20 al 80%. En 860 casos se realizó una transferencia de un único embrión, en 88 transferencia de 2 embriones mosaico, en 50 casos se hizo una transferencia doble de un embrión mosaico y un euploide. En 2 casos se transfirió un embrión mosaico conjuntamente con un embrión sin diagnóstico concluyente. En 2 casos se hizo una transferencia triple de 2 embriones mosaico y un embrión euploide. Evidentemente se incluyen los datos de transferencias con implantación conocida. Recordaos que todos estos casos todos los pacientes recibieron una visita de asesoramiento genético y firmaron un consentimiento específico para la transferencia de embriones mosaico. Y todos estos resultados se compararon con un grupo control formado por 5.561 blastocistos euploides transferidos de las mismas fechas. Y ellos lo que analizaron fue básicamente los resultados en función del porcentaje de células aneuploides observadas en la biopsia de trofoectodermo, los dividieron en bajo nivel de mosaicismo cuando eran menos del 50% de células aneuploide versus alto nivel de mosaicismo cuando habían 50% o más de células aneuploides en la biopsia analizada y luego
según el tipo de mosaicismo. Con esto nos referimos a si era un mosaicismo segmental, independientemente del número de cromosomas afectados, pero siempre que fueran cromosomas afectados únicamente de manera parcial, o bien si era un mosaicismo de cromosoma entero, en este caso separaban entre si afectaba a un único cromosoma, si afectaba a 2 cromosomas, o si era un mosaicismo complejo, si afectaba a más de 2 cromosomas. Pasamos a los resultados que obtuvieron, ¿vale? En cuanto a las diferencias entre los embriones mosaico y los embriones euploide, no vieron diferencias en el momento que el embrión alcanzaba el estadio de blastocisto y por tanto se podía biopsiar entre los embriones normales y los embriones mosaico. Tampoco vieron diferencia, tampoco hubo una correlación con la edad materna. Tenían la misma edad las pacientes cuyos embriones procedían de embriones euploides y mosaicos. Y por último miraron también si había influencia de la morfología y vieron cierto tipo de influencia, pero ya veis que no es nada muy concluyente. Es decir, veían que básicamente que los blastocistos con euploides tenían una masa celular interna mejor, ligeramente mejor, o un porcentaje mayor de embriones euploides tenían una masa celular interna mejor que los mosaicos, y en cuanto al trofectodermo, pues que los embriones mosaico, había más embriones mosaico con un trofectodermo de calidad C. Y aquí tenemos los resultados de comparación. El grupo de masa, las barras de masa a la izquierda hacen referencia a los embriones euploides, ¿vale? Aquí fijaos que es implantación. El grupo la tasa de implantación de los embriones euploides es superior a la tasa de implantación de los embriones mosaicos, y cuando miraban aquellos mosaicos que afectaban al cromosoma entero, aún estas diferencias se hacían más evidentes. Es decir, en este grupo de aquí han excluido los mosaicos segmentales, ¿de acuerdo? Lo mismo para el embarazo evolutivo, y aún era más evidente, ¿vale? Mientras que la tasa de embarazo evolutivo tras la transferencia de un embrión euploide era del 52,3%, pasaba a una tasa del 37% cuando estábamos transfiriendo un embrión mosaico, y cuando transferíamos embriones mosaicos de cromosoma entero pasábamos a una tasa de embarazo evolutivo del 31%. Y evidentemente esto es inversamente proporcional a lo que pasaba con el aborto espontáneo, ¿vale? Menos aborto en los embriones euploides, más aborto en los mosaicos, más aborto aún en los mosaicos de cromosoma entero. Luego quisieron mirar el efecto del nivel de mosaicismo, ¿vale? También se hace evidente que cuando miraban mosaicismo, todos los mosaicos, cogían todo el grupo de mosaicos, se veía una mejor implantación cuando el embrión presentaba, o al menos el trofectodermo analizado, presentaba unos bajos niveles de mosaicismo en comparación con aquellos embriones que presentaban unos altos niveles de mosaicismo, ¿vale? Y esto era aún más evidente cuando mirábamos los mosaicos de cromosoma entero. Había más efecto, ¿vale? Y más diferencias de los porcentajes de células aneuploides. En cambio, cuando únicamente escogíamos el subgrupo de embriones con mosaicismo segmental, el porcentaje de células afectadas tenía poco efecto. Cuando los autores valoraron el tipo de mosaicismo, ellos vieron que el pronóstico en cuanto a implantación o en cuanto a embarazo evolutivo no difería en si el mosaicismo era una monosomía o una trisomía. Evidentemente, pues todo parece indicar pues, que el mosaico segmental era el que tenía mejor pronóstico, evidentemente inferior que aquellos embriones que resultaban euploides, ¿vale? Y luego, a menor implicación de menos cromosomas, mejor pronóstico. Por lo tanto, aquí veis finalmente el gráfico que ellos hacen, es decir, evidentemente seleccionar siempre que podamos un embrión euploide, y si no tenemos embrión euploide, luego seleccionar un embrión mosaico, y hay que transferir un embrión mosaico, transferir primero aquellos que presentan un mosaicismo segmental con independencia de los niveles de células aneuploides y del número de cromosomas implicados, y luego empezar con
los mosaicismos de bajo nivel con mosaicismo de 1, de 2 o complejo, y finalmente con los mosaicismos de alto nivel con menos cromosomas implicados, 2 cromosomas implicados o muchos cromosomas implicados. Aquí tenéis a modo de resumen las conclusiones del estudio. Se confirma que la transferencia de embriones mosaico resulta en peores resultados clínicos. Los embriones mosaico no deberían ser clasificados binariamente como normales o anormales, es decir, son embriones mosaico. Si en una cohorte existe más de un embrión mosaico, se recomienda usar el esquema de priorización que nos han propuesto, ¿no? Primero las segmentales, luego los de bajo nivel y luego los de alto nivel. Y deciros que en este estudio todos los niños nacidos de estas transferencias de embriones mosaicos, el cribado neonatal ha resultado normal. Y finalmente ya, para terminar, os presento este artículo que a mí me gustó muchísimo. Es la In Vitro Fertilization and Andrology y Laboratory, o sea, la visión de los expertos, ¿vale?, de cómo serán los laboratorios de FIP y de andrología en el 2030. Es decir, que todos ellos coinciden bastante en que el resumen va a ser que vamos a tener muchísimos datos de muchas cosas, es decir, utilizaremos el Big Data para hacer muchos algoritmos que se combinarán con muchos datos captados por inteligencia artificial y habrá mucha automatización. Y con ello lo que podremos ofrecer es un tratamiento óptimo, individualizado a cada paciente, reduciremos la subjetividad y las variaciones inter y intraindividuales, por lo tanto, estandarizaremos y será mucho más reproducible todo y evitaremos cualquier tipo de error humano. Por lo tanto, podremos seleccionar el tratamiento óptimo para cada paciente, habrá una monitorización y un control digital de las condiciones del laboratorio, pero no únicamente un control, sino que será una notificación, pero también será una reacción, digamos, automática para regular las pequeñas variaciones que puedan haber a cualquier nivel. Los análisis espermáticos y de diagnóstico estarán totalmente automatizados. También los test de fertilidad y la monitorización del desarrollo folicular serán mucho más patient friendly, lo podremos hacer desde casa, medir niveles hormonales y comunicarnos, que estos se volquen directamente a una nube y que se reciba en los centros. Por lo tanto, las pacientes reducirán mucho los desplazamientos. Robotizaremos la mayoría de los procesos, es decir, la preparación de placas, la inseminación, el ICSI, la vitrificación, la desvitrificación. La evaluación y la selección de gametos y embriones la haremos con el soporte de la inteligencia artificial, probablemente combinando datos de morfología, de morfocinética, de metabolómica. Existirán reconocimiento de iris en microscopios y en estaciones de trabajo para el registro de fecha, de hora, de proceso de operador. Y finalmente podremos recopilar los datos en sistemas de registros mediante reconocimiento de voz, que será mucho más ágil para todos. Y nada más, hasta aquí. Ahora abrimos el turno de preguntas. Muchas gracias por las dos charlas, muy interesantes las dos. La verdad que nos han refrescado muchas cosas de las que ya hemos visto, y si no las hemos visto, pues las hemos aprendido hoy. Entonces, la verdad es que hay algunas preguntas y algunas. El tema empezando por el principio, el tema del FIB o el ICSI, ¿qué hacemos? Si hacemos FIB, hacemos ICSI a todos los pacientes. ¿Vosotros qué estrategia seguís? ¿Hacéis a todo el mundo ICSI? ¿Hacéis mitad FIB y mitad ICSI? ¿Depende del paciente? La verdad es que nos resistimos a abandonar el convencional porque nos sigue funcionando, nos funciona bien y hay casos en los que no está indicado y las tasas de fecundación son buenas y el desarrollo de los embriones también. Un poco así, nuestros registros sí que es verdad que al final hay mucho factor masculino que acaba haciendo técnicas de reproducción asistida, obviamente. Hacemos mucho DGP también a pacientes que, como sabéis todos y como os debe pasar a todos, nuestras pacientes cada vez son mayores, cada vez hacemos más diagnóstico genético preimplantacional, screening de aneuploidías, con lo cual acabamos haciendo mucho ICSI.
aproximadamente acabaremos haciendo pues un 80% de ICSI, entre un 75 y un 80% de ICSI. Cuando la paciente lo permite y viene de inseminaciones fallidas, hacemos la estrategia combinada, que es, así que tenemos más de 8 óvulos maduros, la mitad, 4 óvulos irían destinados a la inseminación convencional y 4 óvulos los inseminaríamos con ICSI para evitar ese fallo de fecundación. Si hay alguna alteración del seminograma, nos vamos a ICSI, esto sin duda. Y evidentemente los pacientes con alto grado de fragmentación de cadena sencilla van a ICSI. ICSI. ¿Y qué hacéis con los de cadena doble? Claro, esa es la pregunta. A ver, lo que hace es el andrólogo les pauta pues cúrcuma, les pauta una serie de antioxidantes también y les dice que se esperen 3 meses. Cuesta porque realmente cuesta, porque claro, tenemos que pensar que la fragmentación de cadena doble es una fragmentación a nivel testicular y por lo tanto es una fragmentación que si pensamos que vamos a poder darle algo que le mejore algo, nos tenemos que esperar estos 70, 80 días, ¿no? Por lo tanto, hay que decirles a los pacientes que empiecen este tratamiento y hasta el cabo de 3 meses pues no podrán. Y a nivel de laboratorio pues aplicamos técnicas de microfluídica, pero que tampoco existe ninguna evidencia que realmente diga que estas técnicas son útiles en los casos de fragmentación de cadena doble. No sé si quieres añadir algo más, Marta. No, sí. Es lo que normalmente hacemos cuando hay una fragmentación de cadena doble, el andrólogo nos indica realizar el chip, pero es verdad que es porque no tenemos a día de hoy ninguna técnica de selección espermática que nos asegure que hay una mejora con este tipo de pacientes. Muy bien. Aquí hablaban, claro, una de las preguntas que había era sobre la microfluídica, efectivamente, que es el tema que a todos yo creo que nos preocupa o nos interesa, ¿no? Y también preguntan si tenéis mucho fallo completo de fecundación cuando hacéis FIV. Muy poco, tenemos muy poco. O sea, de hecho, ya no solo nosotros, la referencia que he puesto aquí en la... Sí, nosotros. No, de 33, creo que No, que en el hipotético caso de que las parejas que no van a hacer... que hacen ICSI por no indicación, es uno de cada 33, nos daría un fallo de fecundación. En nuestro caso, la verdad es que aquí podemos estar como muy contentas de tener un equipo tan multidisciplinar, porque los clínicos derivan al andrólogo las pacientes si hay un factor masculino o sospecha de algún factor masculino, si no, acabamos haciendo ICSI en muchos casos. Y también es verdad que hay fallos de fecundación, pero hay pacientes. Cuando fuimos a analizar realmente en qué casos teníamos fallo de fecundación o fecundaciones que no eran 2 pronúcleos, 2 corpúsculos polares, eran pacientes que iban al ciclo pues, con un óvulo o 2 óvulos, con lo cual, claro, aquí la probabilidad de que te falle por ovocito ya de per se es mucho mayor. A ver, de hecho, muchas veces aplicamos la convencional cuando hay una cierta evidencia, ¿no? de que no va a haber un fallo de fecundación, es decir, hay abortos, hay nacidos vivos anteriores, ha habido una combinada previa y ha funcionado bien y evidentemente no hay parámetros espermáticos alterados, ¿vale? Por tanto, es verdad que a veces cuando no hay evidencia de fecundación, pues aunque la muestra sea muy buena, pues a veces juegas este punto de prudencia y dices, si hay pocos ovocitos y no puedo hacer combinada, pues con estos 3 ovocitos quizá vaya a hacer ICSI, ¿vale? Pero sí que es verdad que como tampoco tenemos estos, o sea, nos pasa alguna vez, pero realmente es algo ocasional, ¿no? Pasa de forma muy ocasional, incluso realizamos convencional en el programa de donación de óvulos, donde aquí disponemos de menos óvulos y igual los antecedentes
de la fecundización de la fertilidad de la pareja no están tan claros. O sea, la pareja llega aquí porque la mujer tiene una edad avanzada y tiene que pasar a donación. Y aquí, si el parámetro seminal es normal, en muchas ocasiones realizamos convencional y funciona bien. ¿Y les pedís una abstinencia corta a los pacientes? Ya que estamos en ese tema, no hemos salido de ese tema. Pues cada vez, la verdad es que cada vez más. Y más cuando hay, o sea, estamos ya fuera de o sea, muchas veces no estamos cumpliendo lo que están diciendo las recomendaciones de ESHREN y sobre todo, es verdad que ellos, sobre todo, es para la evaluación del seminograma. Entonces, lo que les decimos es que acorten el tiempo, sobre todo, ¿no?, en cuando la técnica se va a utilizar para técnicas de reproducción asistida. Pero sí, estamos diciendo que acorten los tiempos de abstinencia. También hay que pensar que finalmente, y sabemos todos que las guías, las guidelines, las recomendaciones, así como más oficiales, siempre van un poco por detrás de lo que estamos haciendo todos, de las últimas tendencias. Todos, cuando leemos artículos o en base a nuestra propia experiencia o nuestros propios estudios, realizamos técnicas o ponemos a punto técnicas que vemos que a otros les funcionan, y las guidelines son siempre publicadas un poquito más tarde. Y sobre el tema de embriones de hasta día 7, ¿qué experiencia tenéis vosotros con esos embriones? Vosotras. A ver, o sea, nosotros mantenemos, o sea, por rutina los mantenemos, y si el embrión, pero claro, este embrión, nosotros cuando hemos evaluado, al menos con los de DGP, cuando hemos evaluado, claro, ¿qué nos sale? Pues que son más aneuploides y que luego embarazan un poco más, pero como los números son tan pequeños, al final no tienen una potencia estadística, ¿vale? Pero es verdad que tenemos nacidos sanos a partir de la transferencia de embriones de día 7, por lo tanto, bueno, pues los tienes hasta día 7. No sé si quieres añadir. No, simplemente en el programa de donación sí somos muy estrictos, entonces aquí sí que no congelamos blastocistos en día 7. Pero en el caso, pues como bien decía Mónica, en el caso sobre todo de las pacientes de diagnóstico genético preimplantacional, nosotros hacemos el hatching en día 3 y luego esperamos que haga el hatching solo el blasto, con lo cual igual te quedas a caballo entre día 6 y día 7 y acabamos manteniéndolo. Y si en día 7 es un embrión, un blasto de buena calidad, lo biopsiamos y lo criopreservamos. Vale, y ya una cosa que no quiero que se me pase porque queda ya poco tiempo y ya habéis hablado de los trabajos, el trabajo de EmbryoTools sobre la hormonalidad y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que en general nos hemos acostumbrado a preparar las placas o las acaba preparando el que menos tiempo lleva en el laboratorio y cometemos errores. Sí. Y no le damos importancia a eso. ¿Y qué pensáis vosotros de ese tema? Hay que ser súper cautos. O sea, al final, este pequeño aumento de porcentaje de tasa de embarazo de embriones evolutivos depende de esto, depende de la buena preparación de las placas, de mantenerlas el tiempo de los días de cultivo que toca, de prepararlas en las condiciones de pocas placas en pocas placas, y con manos expertas, y hacer mucho hincapié y estar muy encima de si hay poco aceite, menos aceite, si la gota es así o la gota es así, si la gota te migra, porque igual el que las está preparando es el último que luego las va a utilizar. Entonces, este feedback es importante dárselo. Claro. ¿Y vosotras hacéis cambio de medio en día 3, por ejemplo, o siempre dejáis en timelapse hasta el día 5, o día 6, o día 7? Sí. Yo lo que quería decir en este sentido es que al final, cuando hablábamos de robotización, lo primero que va a caer va a ser la preparación de placas, porque la estandarización en la preparación de placas creo que tiene una importancia clave, porque en estos volúmenes tan pequeños que estamos trabajando, pues tardar más o tardar menos, cubrir con un poco más de aceite o cubrir con un poco menos de aceite, te dan una variabilidad muy grande. Sí. ¿Y aceite lavado o sin lavar? No lavamos el aceite. ¿Pero lo compráis lavado? Sí, eso sí. Sí que es verdad que lo que sí tenemos muy en cuenta de todos los parámetros que afectan a la calidad del aceite, el almacenaje, la caducidad, los días que lleva el aceite en uso, todo esto somos muy estrictos.
pero no realizamos nada más allá de estos controles y este sentido estricto de la manipulación del aceite. Claro. Y dando un salto completamente, yendo a los mosaicos, que también es un tema, yo creo que es bastante controvertido. ¿Vosotras transferís los mosaicos? ¿No los transferís? ¿Os informáis? Claro, al final... Hasta último caso... Nosotros lo que hacemos es informar. O sea, nosotros informamos de que el embrión es mosaico y les ofrecemos una visita de asesoramiento genético. Y entonces, finalmente, se explican los riesgos, se explica el seguimiento y si la paciente accede. La verdad es que las pacientes son bastante reacias, o sea, es un poco, o sea, nos da un poco de pena porque realmente luego cuando se transfieren son embriones que van muy bien y todos los nacidos que tenemos son sanos y todas, pero yo entiendo que para una paciente decirle, bueno, casi seguro que está bien, pero siempre hay un pequeño margen en que, o sea, yo creo que la incertidumbre esa de que luego se pueden hacer un amnio y ni haciendo un amnio, porque tú les tienes que informar que si hacemos un amnio y ese amnio es normal, tampoco tendremos la certeza absoluta que va a ser normal porque la amniocentesis detecta a partir del 20% de células aneuploides, o sea que si hubiera persistido un mosaicismo inferior al 20%, tampoco lo podrías detectar y tampoco podrías saber exactamente en qué linaje, ¿no?, ha ido a parar este pequeño porcentaje de células aneuploides. Que realmente tú le explicas que realmente en FIP también hay muchos embriones mosaicos que se están transfiriendo cada día, lo que pasa es que no lo sabemos. Pero nuestra experiencia es que muchas pacientes son reacias a la transferencia de embriones mosaicos. ¿Firman un consentimiento especial? Sí. Vale, eso yo creo que es importante que todo el mundo lo tenga claro. Hay una pregunta que están preguntándola cuando en el artículo de los no pronúcleos, cuando no hay pronúcleos, siempre se habla que hay 2 corpúsculos polares. Sí. Sí, ¿no? Sí. Porque puede haber algún caso de que no haya 2 corpúsculos polares y acabemos teniendo un blasto, pero... Sí, yo quiero entender que sí. Mira, lo busqué, lo reviré, lo tal, y sí, igual de la misma manera que hubo un momento en el que pensé que que utilizaban también embriones de un pronúcleo, 2 corpúsculos que venían de ICSI y no. Utilizan solamente los que vienen de convencional, porque es un centro que no tiene timelapse y que hacen un porcentaje de convencional muy, muy, muy elevado. Es un centro japonés. Y bueno, y me pareció interesante porque al final, pues bueno, venía como de seguir con el tema del convencional. Y son estos los no pronúcleos 2CPs que, bueno, que antes estábamos como muy acostumbrados a lidiar con ellos. Ahora, la verdad es que las condiciones de cultivo han mejorado mucho. Hay muchas cosas que nos llegan a blasto y que hay que tener en cuenta que un 3 pronúcleos te hace unos blastos magníficos. Entonces, bueno, era algo a poner encima de la mesa para poder debatir. Muy bien, pues estamos en la hora. No sé, os voy a hacer una pregunta más, pero que yo creo que igual el trabajo de la abstinencia, de acortar mucho la abstinencia, el trabajo habla de cadenas sencillas, ¿verdad? Uh-huh. Habla de fragmentación global, no distingue. Lo miran con SDC, que al final te da el valor de fragmentación total. Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Si no hay más ninguna pregunta que salte ya en el chat. Perfecto. Pues bueno, la verdad es que muchas gracias a Gemma y muchas gracias a Mónica, muchas gracias a Cooper Surgical por organizar esto y muchas gracias a todos vosotros que os habéis conectado a estas horas, bueno, entre medios de acabo si tengo que comer o no. Pero lo agradecemos mucho y espero que todos hayamos aprendido. Yo desde luego he aprendido y espero que todos vosotros lo hayáis hecho. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto.